Bona tarda, Barcelona. Amigas y amics, muy buenas tardes, Barcelona, amigas y amigos. Estoy muy feliz y muy agradecido de poder estar aquí para hablar de una cuestión que creo que es fundamental y que está profundamente vinculada a nuestra vida. Si nos fijamos, la vida es un latido, no solo por el corazón, que tiene su sístole y su diástole, y que nos ayuda a mover la sangre por el cuerpo. En nuestros pulmones hay una inspiración, hay una expiración, hay un aire que nos da la vida. Si os fijáis en la vida, todo se rige por dos principios aparentemente opuestos, pero hay un poder o una fuerza que los concilia y que tiene que ver con la vida. Día, noche, rotación. Invierno y verano, traslación. Por eso los taoístas supieron observar este principio y lo verbalizaron como yin, yang, tao. Dos fuerzas complementarias, pero sin una no puede existir la otra. Además, ¿dónde comienza una y dónde acaba la otra? Forman parte de un continuo. Lo mismo sucede con el cambio y la transformación. Pero no son exactamente lo mismo. El uno necesita del otro, están estrechamente vinculados. Cambio, transformación. Pero ¿cuál sería el elemento vital que les une? Lo veremos enseguida. A priori, la primera diferencia es que el cambio viene hacia nosotros. El cambio puede ser una invitación, puede ser una provocación, puede ser una imposición. Una manera de que te inviten al cambio es que te digan: tienes que cuidarte más, tienes que mejorar tu dieta o tienes que hacer deporte. Otra manera de que el cambio llegue a tu vida es que no venga a través de un mensajero, es que venga por una circunstancia, por ejemplo, una pandemia. El cambio es algo que nos obliga a cambiar o que nos invita a cambiar, pero es como que tú estás en una situación en la que sientes un cierto equilibrio y viene una fuerza exterior que te zarandea, que te empuja, que te hace perder temporalmente el equilibrio. Por lo tanto, podríamos decir que en el cambio confluyen dos grandes fuerzas de signo opuesto. El cambio sería igual a una necesidad adaptativa frente a una resistencia a la adaptación. Tienes que hacer algo nuevo, tienes que ponerte al día, tienes que formarte, tienes que desplazarte de país, o tu pareja viene y te dice: me quiero separar. Por eso, todo cambio, al generar una necesidad adaptativa frente a una resistencia a la adaptación, viene acompañado de una cierta sensación de injusticia. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? Sea una enfermedad, sea un cambio en las relaciones, sea que te despiden, el cambio incomoda. Y por lo tanto, el movimiento emocional que genera todo proceso de cambio tiene que ver con la sensación de pérdida, de entrada, con un sentimiento de pereza o de inercia, con una expectativa de que las cosas ya no serán como antes. Por eso nos resistimos al cambio. Por eso nos cuesta tanto adaptar al cambio. Y por eso hay tanta inercia en los seres humanos a la hora de enfrentar procesos de verdadera transformación. Porque si el cambio viene a tu encuentro, la transformación tú vas hacia ella. ¿Por qué? Porque la transformación es el cambio al cual tú le des un sentido. Tú le encuentras un propósito. Ves que hay un para qué. Hay algo que de entrada no podías ver, pero que se te revela o por convicción o por compulsión. Por eso la transformación es el cambio que tiene sentido. Cambio, yin, transformación, yang, sentido, tao. El sentido es la fuerza que nos permite pasar cualquier proceso de cambio que nos incomoda, que nos da pereza, que nos da miedo, que tenemos inercia, frente a una transformación elegida, porque le vemos un porqué. Y entonces, la transformación, a diferencia del cambio, es algo que nos motiva, que nos inspira, que nos impulsa. Algo que, en lugar de generar un sentido del deber, provoca un sentido del placer. Y nuestro cerebro, en lugar de estar en la dinámica de la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, etcétera, que genera todo proceso de resistencia que nace del miedo, entra en la dinámica de la dopamina, de las endorfinas, es decir, todas aquellas hormonas que forman parte del proceso de la recompensa y del placer. Os lo voy a poner en un ejemplo
que viví muy de cerca con un buen amigo mío. Este amigo era un fumador empedernido y era una persona que estaba próxima a la edad de la jubilación. En una de las revisiones médicas que le hacían en la empresa en la que trabajaba, el médico, que además era amigo de él porque habían trabajado durante muchos años en la misma organización, tras hacer la revisión de ese año, le dice: si sigues así, es muy probable que no llegues a la jubilación. Y todavía me pregunto cómo es que no has hecho un tumor o cómo es que todavía no has enfermado gravemente, porque tú no puedes seguir fumando 2 paquetes al día si quieres seguir viviendo. Es decir, este amigo se ve confrontado abiertamente, deliberadamente y con un diagnóstico claro a un proceso de cambio. Tienes que dejar de fumar si quieres estar sano y si quieres alargar tu esperanza de vida. Porque literalmente le dijo: si sigues así vivirás pocos años y además puede ser fulminante. Todavía no se había manifestado ninguna enfermedad, pero todos los indicadores apuntaban malas maneras. El caso es que este amigo nos lo comenta abiertamente a un grupo de amigos al fin de semana siguiente de esa revisión médica. Y dice: mira, me han dado este diagnóstico, pero la verdad es que... Y nos lo dice con un cigarro prendido, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Atención al para qué. El caso es que quiso la sincronicidad, la casualidad, el destino, la providencia, como le queráis llamar, que pocos días después este amigo estaba un viernes en su casa y suena el timbre de la puerta. Abre la puerta y entra su hija, que por aquel entonces tenía unos 28 años. Llevaba en relación 5 años con una pareja, con un chico con el que estaba francamente bien. Y les dice: papá, mamá, por favor, vamos al salón, sentaros que os tengo que decir algo. Los padres, de entrada un poco sorprendidos por esa visita que no esperaban, van, toman asiento y cuando se sientan les dice su hija: vais a ser abuelos, estoy embarazada. Este amigo se quedó completamente descolocado. Esta noticia no formaba parte de su guión. No estaba en la expectativa, no estaba previsto en su guión de vida que surgiera este acontecimiento inesperado. El caso es que el amigo, el fumador, esa noche no pudo dormir. Y eso nos lo contó al fin de semana siguiente que nos volvimos a encontrar. No pude dormir, estuve dando vueltas en la cama, a las 4 de la mañana me levanté y cuando salió el sol fui a tomar todos los cigarros, todo el tabaco, todos los puros, toda la mecha que tenía y lo tiré todo a la papelera. Y decidí no volver a fumar nunca más. Pasó de un cambio a una profunda transformación. ¿Cuál era el elemento que catalizó el cambio? Quiero ver la cara de mi nieta o mi nieto. Y finalmente la vio. Es decir, el principio del placer antes estaba puesto en un elemento químico que le daba sosiego, que le quitaba la ansiedad, que le daba placer, que había una rutina. Pero de repente el principio del placer se mueve de algo material a algo emocional profundo, incluso espiritual. Quiero ser abuelo. Me ilusiona poder acompañar a mis hijos en el proceso de ayudarles si les tengo que echar una mano. Me voy a jubilar, quiero estar sano, quiero estar bien. Y finalmente nació la niña preciosa. Por lo tanto, fijémonos que la transformación fue ese cambio. ¿Pero por qué? Porque él le vio un sentido. Y entonces le resultó mucho menos dificultoso, incluso me atrevo a decir que fácil, renunciar a aquello a lo cual tenía definida abiertamente una adicción. Pero si vamos todavía más a fondo, ¿por qué le vemos un sentido a las cosas? Si os dijera, pensad en un momento en el que realmente hayáis sentido que os habéis transformado, por la razón que sea, que habéis vivido un fuerte proceso de transformación. Nos daremos cuenta que esa transformación tiene que ver con que encontramos algo que, atención a la frase, vale la pena. Vale la pena. Porque toda transformación pasa por un esfuerzo, pasa por soltar algo, pasa incluso por un duelo o varios duelos. Hay una pena, hay un cansancio, hay un agotamiento, hay un esfuerzo, hay un cambio de hábitos. Pero esa pena queda completamente alquimizada por un valor,
un valor que entra en nuestra vida y que lo podemos incorporar, y al hacerlo nos transformamos en nuestra mirada, en nuestros hábitos, en nuestro diálogo interior, en nuestra narrativa. Cambia nuestro guión de vida. Pero ¿qué es lo que hace que eso valga la pena? ¿Cuál es la fuerza que hay detrás del sentido? Que sea tan poderosa que le permita a una persona que dice no voy a dejar de fumar nunca aunque me digan que voy a morir, a dejar completamente ese hábito porque quiere ver la vida de su nieta cómo se despliega y quiere tener un valor en la vida de su hija y de toda la familia. Es el amor. Y el amor, no me refiero al amor romántico, ¿no? Cuando dicen el amor es ciego, no, el amor es necesariamente lúcido, el deseo es ciego. El deseo lleva al tabaco, el amor lleva a querer estar, acompañando en el proceso de realización familiar de toda la familia, ¿no? Y especialmente de ese ser pequeño al cual no conozco, no sé cuál será su género, no le he visto la cara, pero hay algo que se me mueve profundamente. Entonces, el amor es la base del sentido, es el gran catalizador. Y no me refiero a un amor romántico explosivo, porque el sentido no tiene que ver solo con grandes momentos de nuestra vida, con momentos épicos, no. Tú puedes encontrar el sentido en el consuelo a una amiga o amigo que lo está pasando mal, porque tiene una enfermedad, o porque lo han despedido, o porque ha tenido una ruptura sentimental, o porque tiene que desplazarse fuera de su lugar habitual donde ha residido toda la vida por circunstancias X. Ahora, ¿qué es el amor? ¿Y por qué es el gran catalizador? Mira, vamos a ser muy prácticos, vamos a aterrizar el concepto de amar en tres grandes fuerzas. Tres grandes fuerzas que incluso podemos ubicar topográficamente en nuestro cuerpo, ¿no? Amar tiene una dimensión mental. Amar es la voluntad de comprender la singularidad de ser. Es la voluntad de comprender. No digo que tú comprendas, es que tienes la intención de comprender. Cuando tú realmente le muestras a alguien que tienes la intención de comprender a esa persona y a sus circunstancias, estás conjugando el verbo amar. Por lo tanto, el amor tiene una dimensión mental, cognitiva, de lucidez. Quiero comprenderte, porque al comprenderte puedo acompañarte, al comprenderte, simplemente escuchándote en un silencio atento, porque cuidado, que el sentido tiene mucho que ver con ese silencio atento. La voluntad de comprender. Evidentemente, la acción más evidente de la conjugación del verbo amar es cuidar. Amar es cuidar. Quien ame te cuidará, y el resto son palabras. Te van a vender la moto. Quien ama, cuida. Punto. ¿Y qué dice este amigo? Es que yo quiero cuidar a mi nieta. Yo quiero cuidar a mis hijos. Por lo tanto, el lenguaje de la realidad es la acción. Y en la manera en la que se expresa el amor, que sostiene el sentido, que sostiene la transformación, que facilita el cambio, es no solo comprender, sino hacer para que el otro pueda estar mejor. Y para que a su vez, al estar mejor, su vida valga más la pena y tenga más sentido. Y se cierra el círculo. Pero es que además, la tercera dimensión del amor, amar es comprender, amar es cuidar, es hacer cosas. La tercera es inspirar, que no solo hace referencia al hecho de ensanchar, de dar amplitud. Amar es inspirar al ser amado. ¿Para qué? Para que pueda tener una mirada apreciativa mejor sobre sí, para que pueda liberarse de las creencias que le limitan y que le torturan, para que pueda redefinir su narrativa interior y salir de diálogos interiores destructivos a constructivos, para que vea posibilidades donde antes veía amenazas, para que vea que su vida también puede valer la pena. Por lo tanto, la conjugación de estos tres verbos, voluntad de comprender, cuidar e inspirar, sostienen el amor como un hecho real, tangible, transformador. Y eso es válido con una planta, con una persona, con un cachorro, con un proyecto. Por eso Viktor Frankl, el autor del gran libro de referencia del existencialismo del siglo XX, neurólogo, psicólogo, psiquiatra, psicoanalista, que escribió El hombre en busca de sentido, donde relata su experiencia en Auschwitz, dice precisamente eso, que él constató que las personas que sobrevivían en el campo de exterminio y luego, una vez se acabó el Holocausto, era porque les sostenía el amor a alguien o a algo.
En su caso, su familia fue exterminada. Solo sobrevivió una hermana que emigró a Australia y que le dijo, vente conmigo antes del Holocausto. Y dijo, no, yo soy médico, yo he hecho un juramento hipocrático, yo estoy para servir, yo estoy para cuidar, estoy para comprender, cuidar, inspirar, sanar. Y Frankl dice eso, ¿no? Y por eso, cuando le iban a ver, una vez él superó la experiencia de Auschwitz, él les hacía una pregunta crucial. Les decía, oiga, ¿y usted? Usted viene aquí y me ha dicho que no le queda familia, que le han destruido la casa, el hogar, el negocio, que no le queda más que la ropa puesta, ¿no? Esto él le llama la existencia desnuda, ¿no? En cambio, usted está aquí. ¿Por qué está aquí? ¿Por qué no se ha suicidado? Y era una pregunta que no se hacía desde una invitación destructiva. Era una pregunta que lo que pretendía ir a las raíces de lo que sostenía a esa persona a pesar de toda la catástrofe, de toda la tragedia que había vivido. Y las respuestas son maravillosas, porque él en sus diferentes conferencias y en sus diferentes obras, incluso obras de autores que trabajaron con él, como la doctora Elizabeth Lucas, mire, yo no me he suicidado porque quiero aprender a leer y a escribir. Yo no me he suicidado porque quiero ver el pueblo en el que nacieron mis abuelos. Yo no me he suicidado porque me encontré un gato o un cachorro, un perro. Y si yo no le doy de comer, este animal morirá. Yo no me he suicidado porque obviamente tengo un amigo que está muy mal y lo tengo que cuidar. No tiene nadie más, yo tampoco. Estoy para servirle. Yo no me he suicidado porque quiero reconstruir esta ciudad. Y Frankl les decía, muy bien, eso es lo que dará sentido a su vida. Ponga su energía en eso. Ponga su energía en aprender a leer, en poder visitar el lugar de sus ancestros, en aprender a escribir, en cuidar a ese animal, en contribuir a la comunidad, en cuidar a ese amigo, en cuidar, por supuesto, a la familia. Porque ahí sentirá usted que la vida vale la pena, que la vida tiene sentido. Por eso, cuando hablamos de transformación, hablamos de esa dialéctica entre lo que no nos va a gustar y aquello a lo que nos vamos a tirar de cabeza, incluso cuando a priori no nos guste. Pero para que eso suceda tendremos que sentir que vale la pena, que tiene sentido, que veo la luz al final del túnel, que ahora todo me encaja. Expresiones cotidianas que nos pasan inadvertidas, pero que nos están apuntando claramente al objeto, que no solo va a sostener nuestra vida, sino que al final, cuando lleguemos a la transición final, miremos atrás y podamos decir, eventualmente, esto valió la pena. Por lo tanto, si lo tenemos claro, nos daremos cuenta que nosotros podemos ser sujetos pasivos de cambios provocados por otros y entonces viviremos la vida a regañadientes, con amargura, con cinismo, con mal humor, con una pesadez tremenda y surgirán emociones como la duda, la culpa, la rabia, la apatía, el miedo que está en el núcleo de lo que nos hunde, sobre todo el miedo sin objeto. Pero si somos capaces de cambiar, y también, el deseo por lo material o el orgullo, la vanidad. Dicen, la vanidad ciega, es verdad. ¿Qué revela? La humildad, que viene de humus, que nos vincula a la tierra, al humano, al humor. Y ahí se produce la verdadera transformación. Por lo tanto, no nos sintamos víctimas de las circunstancias, sino que podemos ser agentes de transformación, pero no solo para nosotros, también para los demás. Una mirada apreciativa, una palabra amable, un tiempo de silencio. Muchas personas que están en momentos de depresión porque se sienten solos o sienten que la vida no ha tenido sentido, no ha valido la pena, pueden encontrar en una conversación reveladora, en un apoyo sincero, en una mirada verdadera, en una presencia que diga, oye, no te quiero molestar, pero solo que sepas que estoy ahí. Y ahí se puede operar una transformación milagrosa. Hola. Hola, Alex. Muy interesante todo lo que contás, muy inspirador. Mi duda es lo difícil que es llevarlo al día a día, ¿no? En ese sentido, lo que te quería preguntar es, este sentido, este motor que vos hablás, ¿es algo que hay que encontrar en nosotros para después llevar a cabo o es algo que hay que construir? Hay un doble movimiento. El sentido a veces te surgirá en el momento más inesperado. Yo soy padre de 3 hijos. En el momento en que salieron del vientre de su madre y me los pusieron en brazos, la vida cobró un sentido profundo. Todo giró alrededor de ellos. No estaba en el guión, pero de repente te ponen en los brazos a un bebé
y toda tu vida cambia. No hay reflexión. No hay una elaboración mental. Conectas con algo que te dice, quiero estar aquí por y para esta personita que acaba de soltar su primer llanto y acaba de salir del vientre de su madre. Otras veces el sentido lo puedes tener en la mano que te da alguien que te quiere, inesperadamente. Incluso en el abrazo en un funeral se ha ido alguien y tú abrazas a un amigo querido y en ese abrazo encuentras que la vida, a pesar de todo, vale la pena. Y ese amigo no digamos. O también lo puedes encontrar. Son esas circunstancias de arrobo que no esperas, esa alegría sin objeto, que aunque tiene un estímulo inicial, te lleva, por ejemplo, contemplando el mar, o simplemente con los pies descalzos en el pasto y sintiendo que de repente la vida ocupa un espacio en ti. Por lo tanto, fíjate que el sentido a veces llega cuando la mente se vacía, en una disponibilidad total de presencia, de reconocimiento, de gratitud, de amor, pero también de gratitud. El sentido tiene mucho que ver con la profunda sensación de gratitud que no requiere demasiada elaboración. Dicen que cuando vas a morir lo que recuerdas no son los momentos de pompa y circunstancias, sino precisamente esos instantes. Pero por otro lado, el sentido a veces te pide que vayas a buscarlo consciente y deliberadamente y que tengas que hacer un trabajo heroico, como diría Joseph Campbell cuando hablaba del mito del héroe, ¿no? Que emprendas un viaje, que enfrentes, que arrostres tus miedos, que tengas que superar un conjunto de circunstancias que de entrada pueden parecer agotadoras, que tengas que superar heridas. Fijémonos, el sentido puede aparecer regalado, puede necesitar que aprendamos después de un proceso de reflexión, puede generarse desde una experiencia inesperada, pero también muchas veces el sentido más profundo nace de la herida. El poeta persa Rumi decía que es por la herida por donde entra la luz. Pero es por la herida por donde sale la luz, amigas y amigos. Cuidado. ¿Conocéis el mito de Quirón? Es uno de los mitos más bellos que hay. Y voy a utilizar este mito para intentar trasladar los mensajes fundamentales, porque el mito de Quirón nos habla de un sentido que llega desde el antisentido total, para que veamos que el sentido lo abarca todo. Depende de cómo lo mires, lo vas a descubrir. Quirón es un centauro, mitad animal, mitad ser humano. En él conviven dos naturalezas, una naturaleza reflexiva, humana, madura, y una naturaleza instintiva. Pero ¿de dónde nace Quirón? Nace de una violación. Cronos viola a la ninfa Fliria, la ve, la quiere poseer, la ninfa huye, toma forma de yegua, pero él abusa de ella. Y en la gestación nace un ser que es mitad humano, mitad animal. Pero resulta que cuando nace, no lo quiere ni su padre ni su madre, porque es un monstruo. Primera herida, el rechazo de los padres. La engendración por abuso, por violación. La encarnación no deseada. No puede haber herida mayor. Segunda herida, se ve en el espejo y se siente monstruo. No es ni una cosa ni es otra. Resulta que sus compañeros son salvajes, son brutales, tienen la fuerza bruta para ejercer esa fuerza, pero él, al cual hoy llamaríamos una persona altamente sensible, se refugia en la cueva, símbolo de la alquimia interior, de la meditación, de la reflexión, de la introspección, de la gestación. ¿Y por qué se esconde en la cueva? Por vergüenza, por culpa. La culpa que tiene la buena gente, aunque no haya hecho nada para sentir la culpa. Pero esa herida psíquica, profunda, espiritual, le lleva a ser profundamente compasivo con el dolor de los demás. Es el alma que resuena con el dolor ajeno, desde una empatía profunda. Yo sé lo que sientes porque yo he pasado por ello. Por lo tanto, te puedo escuchar, pero sobre todo te puedo comprender mucho mejor. Y entonces sale al mundo y se convierte en un gran maestro empático, compasivo, fuerte, resiliente espiritualmente y físicamente. Tanto que es maestro de los grandes héroes. Apolo, Jasón,
Asclepio. Es decir, es el maestro de los maestros que dan lugar a ciencias y artes como la medicina. Pero quiere el destino que una flecha perdida, bañada con la sangre de la hidra, llegue hasta él en una batalla turbulenta, donde Hércules dispara mal y por fuego amigo recibe una flecha que le provocará un dolor tremendo, porque esa sangre mataría a cualquier mortal. Y esa sangre provoca un dolor terrible, pero él no puede morir. ¿Por qué? Porque es un dios. Con lo cual, a la herida psíquica que le ha llevado a ser compasivo, empático y entregado a los demás, se une ahora un dolor físico, constante, que le acompañará durante toda la eternidad. Pero aquí no acaba la historia, porque Quirón, en su compasión, se da cuenta que hay otros que sufren tanto más que él, como Prometeo, que robó el fuego a los dioses para darlo a los humanos y fue condenado por Zeus a un castigo eterno terrible. Y entonces Quirón, que les da la potestad de renunciar a su inmortalidad para salvar a un mortal, renuncia a su inmortalidad para liberar de la tortura a Prometeo, sobre todo pensando en el dolor de Prometeo más que en su propio dolor. Zeus, que fue quien castigó a Prometeo, se queda tan conmovido por la resiliencia de Quirón, su empatía, su bondad, ese sanador herido que es el símbolo de las personas que realmente tienen ese don terapéutico por resonancia emocional, que va más allá de la habilidad funcional, ese médico que es tan bueno que no solo te cura con sus manos, sino que te cura porque sabe perfectamente de lo que le estás hablando, porque él ha pasado por ello. Zeus queda tan conmovido que le dedica una constelación, la constelación del Centauro que rige a Sagitario. Por lo tanto, el sentido, fíjate, él no lo buscó. Vinieron las heridas, pero una de las mayores fuentes de sentido es la capacidad que tenemos de alquimizar nuestro sufrimiento y de convertirlo creativamente en amor y servicio hacia los demás. Mi amigo Alejandro Lodi escribió un libro fabuloso, Quirón y el don de la herida, como símbolo de la resiliencia. Os lo recomiendo. Para novedad, los clásicos. El símbolo de Quirón nos dice muchas cosas. A veces, la mayor fuente de sentido la encontraremos no solo en eso que os decía antes de la resistencia. ¿Por qué, por ejemplo, a la persona le cuesta dejar el tabaco? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en esa voz que me cuesta dejar, que me aporta sentido? Sino también en las heridas profundas que, bien elaboradas, ya que el dolor es inevitable, decía Buda, y el sufrimiento es opcional, pero sea como sea, podemos encontrar en el dolor y en el sentido, en un trabajo de introspección, de elaboración, una trascendencia si somos capaces de, desde esa herida, ayudar a otros que han pasado por ahí. Y ahí el sentido te habrá venido a buscar como dolor, pero tú lo habrás convertido en una fuente de transformación total que nunca hubieras esperado, porque cuando viene una herida se vive con una sensación profunda de injusticia. ¿Por qué a mí? Pero a veces ahí está la puerta a una transformación vital completamente radical de tus valores, principios, mirada. ¿Por qué? Porque sales del rol de la víctima y te conviertes en creadora o creador. Muchas gracias. Bueno, molt bona tarda. Molt bona tarda. Àlex, i moltes gràcies per aquesta xerrada tan inspiradora que crec que, bueno, almenys a mi m'està encantant i suposo que això serà un sentiment general. Jo volia fer una pregunta... Quin és el teu nom, sisplau? Daniel. Molt bé, gràcies, Daniel. Jo volia fer una pregunta, volia arrencar en un moment, en moments com estem ara, on estem afectats per tants canvis, tanta transformació, no? Moltes d'elles que venen de fora, que no les podem controlar, però que hem de viure amb elles, les hem d'acceptar i ens hem d'adaptar i que això ens genera tota una sèrie de sentiments, que poden ser sentiments d'alegria, d'esperança, però també poden ser de por o d'angoixa. M'agradaria preguntar-te quin paper creus que juguen les emocions en els moments de canvi i transformació. Excel·lent pregunta. Moltes gràcies, Daniel. Les nostres emocions són un factor clau a l'hora d'impulsar-nos a la transformació. Són absolutament fonamentals. Evidentment que quan parlem d'emocions que ens fan sentir bé, perquè
La diferència entre emocions positives i negatives jo no la percebo. Tota emoció connecta la ment i el cos. Per tant, tota emoció és una font d'informació adaptativa i de supervivència. L'alegria, què ens diu? Sentim alegria en el cos i l'alegria fa sentir a la ment d'això en vull més. La por ens genera un allunyament a emoció, emovere, ens belluguem. L'emoció, fixeu-vos, el pensament ens porta a la conclusió, però l'emoció ens porta a l'acció. Per tant, és evident que quan hi ha una emoció que ens fa sentir bé, en volem més. I allò ens pot ajudar a trobar un sentit. Jo vull deixar de fumar, renuncio a un plaer perquè tinc un plaer més gran que serà cuidar la meva neta. Però les mal anomenades emocions negatives juguen un paper de vegades molt més important. I us posaré la metàfora de l'espantaocells. Aquesta metàfora la utilitzava un bon amic, en Juli Pere de Jordi, i consisteix en el següent. La vaig escoltar d'ell una vegada i em va encantar. Si us pregunto, i no cal que us respongueu, penseu on es clava la figura d'un espantaocells en un prat o en un hort. On es clava? Alguns direu, al centre. Altres direu, si hi ha un turó a la part més alta. Altres direu, allà on es veu més. Normalment els pagesos tendeixen a clavar la figura de l'espantaocells en el lloc precisament on hi ha la millor collita. Si hi ha un cirerer que dona unes cireres increïbles, l'espantaocells es posa al costat. Si hi ha un pomer que dona pomes fabuloses, l'espantaocells es posa allà. I si hi ha una tomaquera sensacional i estimada per qui la conrea, posarà l'espantaocells allà. Perquè el que vol el pagès és, amb un símbol que genera por als ocells, evitar que els ocells es mengin la collita. Però aquí està la paradoxa. Si l'ocell fos mínimament astut, de què se n'adonaria? Que precisament allò que està allà per espantar-lo li està assenyalant exactament el punt on hi ha la millor fruita. I aquesta és la paradoxa de l'espantaocells. El posem en el lloc on ens fa més por. Per tant, jugant amb el llenguatge, la por és el camí. O el miedo és el medio. Què vull dir amb això? Que aquelles experiències de la nostra vida que de vegades ens fan por, molta por, però que en el fons sabem que hi ha alguna que desitgem d'allò, ens estan marcant el camí d'una profunda transformació amb un gran sentit. Perquè precisament el que ens fa créixer i el que ens ajuda a trobar un sentit profund a la vida des d'un reforç del nostre amor propi és la capacitat que tenim de superar les nostres pors. Per això, quan supera de veritat una transformació en la vida d'una persona, d'un col·lectiu? Quan sorgeix el coratge. Perquè el coratge no és que no tingui por, és que tinc consciència de que m'he d'arriscar perquè allò que lluitaré per val la pena. Si l'ocell fos intel·ligent diria, jo me la jugo i m'apropo a l'espantaocells i picaré la fruita vermella que estic veient allà, les maduixes, les cireres, les pomes, perquè sé que, en realitat, m'estan dient, aquí gaudiràs molt, però he de tenir el coratge d'apropar-me i no rebre un tret. Per tant, les emocions juguen un paper fonamental perquè ens estan informant tant vés cap allà, perquè això t'ajudarà, com sobretot si tenim por, analitzem bé, observem bé, si darrere d'aquella por no hi ha un gran desig de realització, un gran anhel personal, que en el fons no tenim coratge d'enfrontar perquè encara no l'hem mirat amb prou profunditat per adonar-nos que és la porta cap a una transformació clau i radical. Moltes gràcies, Daniel. Jo em dic Mariona. Hola, Mariona. Mira, t'escoltava i pensava que hi ha moltes transformacions que l'entorn és el que ens ho fa difícil dur-les a terme, tot i que nosaltres volem. O inclús som nosaltres mateixos els que ens posem traves o diem potser no cal. Llavors, què podem fer amb aquells somnis que volem realitzar però que no ens atrevim a fer el pas? Gràcies. Molt bé. I no ens atrevim a fer el pas perquè l'entorn te'ls frena o perquè tu tens la por de la que parlàvem ara? És sobretot perquè l'entorn et diu... L'entorn, la família, potser la feina, l'entorn. Clar. A l'hora d'iniciar un procés, un viatge personal, els altres no t'estaran parlant de tu.
t'estan parlant de les seves pors projectades a tu. Per tant, és molt important adonar-te'n que de vegades els altres, amb la millor de les intencions, tot i tractant d'advertir-te que no emprenguis un viatge que en el fons et pot portar a una realització personal, perquè hi ha una cosa molt important. I és que no és tan important la realització dels nostres desitjos com el que fan els nostres desitjos perquè ens realitzem. És molt més important el procés que l'objectiu, sempre. Perquè us haurà passat que moltes vegades que us heu posat un objectiu, quan heu arribat, heu dit, doncs potser no n'hi havia per tant. I immediatament sorgeix un altre objectiu. Per tant, qui critica es confessa, deia Baltasar Gracián. Quan els altres estan parlant-te de que no ho facis, no té tant a veure amb tu com amb les seves pors projectades sobre tu. Aleshores, el que és assenyat és, evidentment, escoltar serenament els bons arguments que et puguin donar, però saber diferenciar si allò que t'estan proposant té més a veure amb ells que amb tu. I si aquella advertència és una advertència de la qual em pots extreure un coneixement que et sigui útil per millorar el teu procés i camí o per actuar amb prudència, és a dir, si són advertències que realment et generaran una protecció fèrtil, o si són frens que neixen de dos possibles fonts. Una, les seves pròpies pors projectades a tu, o dos, les seves pors que neixen de l'enveja de que si tu et va bé, faràs de mirall d'allò que ells no es van atrevir. I això ens portaria a una lectura molt interessant. L'enveja, en realitat, és admiració vestida de frustració. Quan algú t'enveja per alguna cosa, d'entrada, hi ha admiració. Però com ella té el que jo no tinc, aleshores surt la capa de la ràbia. I la ràbia, combinada amb l'admiració, genera frustració, que dona lloc al naixement de l'enveja. Per tant, des d'una posició adulta i madura, està molt bé escoltar els altres, però no renunciar a la teva autenticitat. Perquè si el teu anhel és una crida a la teva realització, tu pots combinar la responsabilitat de fer bé les coses respectant els altres, però sense renunciar a tu. I això, per aterrar-ho, ens porta a una sèrie d'idees fonamentals. La primera és que els processos de transformació de veritat rarament són sobtats. Són progressius, en realitat. Quin missatge més bonic donen els pares en els fills que els demostren com a pares que no renuncien als seus somnis, que són honestos amb les seves ambicions, que respecten els seus anhels, però que a la vegada no renuncien a les seves responsabilitats. Perquè aleshores li estan donant un doble permís als fills. Fill, tu lluita pels teus somnis, però segueix amb els peus a terra. Aleshores, el primer que hem de tenir en compte és que qualsevol procés de transformació individual i col·lectiva demana temps. Demana temps. No podem fer créixer el roser ni el roure estivant les fulles. És impossible. El matarem. És més, la realització i la felicitat acostumen a ser inversament proporcionals a l'acceleració. Per què? Perquè en la mesura que tu et dones temps per créixer, vas fent arrels, vas valorant les petites conquestes que fas, pots celebrar les petites victòries, vas creixent progressivament com a persona, vas donant-li gruix a la teva experiència, al teu jo experiència, vas fent petit el teu jo idea, el personatge que ha de fer veure que és però que no és, i va creixent el teu jo experiència. Per què? Perquè tens coratge, perquè te la jugues, perquè segueixes cuidant allò que és important, però a la vegada no renuncies als teus somnis. I per altra banda, això et permet anar consolidant un aprenentatge que passi el que passi en el camí dels teus objectius. Imagina't que vols muntar una empresa o que te'n vols anar a viure a l'estranger i vols començar una nova vida. Aquí tenim un concepte molt important i difícil de traduir, el seny. El seny. Cal ser assenyats. I assenyat què vol dir? Que has de tenir una intel·ligència pràctica. La veritable transformació neix de la combinació de diverses intel·ligències. Actitud, voler, intel·ligència emocional. Coneixement, saber, intel·ligència lògica racional. Habilitat, pràctica, intel·ligència operativa. I compromís, intel·ligència espiritual.
Si tu combines aquestes quatre amb una aproximació ètica i íntegra, que vols fer bé les coses, que no vols fer mal a ningú, i combines aquest cor despert amb aquest cap despert, amb una acció pràctica i amb un compromís, amb independència de que assoleixis els objectius que et proposaves, que segurament els assoliràs si són raonables, generaràs un canvi en la teva maduresa, en la teva longanimitat. Sabeu el que és la longanimitat? És una paraula que l'hem oblidat. Estava en el diccionari, està en el diccionari. Grandesa i constant d'ànim davant l'adversitat. Segona definició, benignitat, clemència i generositat. És a dir, les persones longànimes són sinònimes de magnànimes, tenen una longa ànima, una ànima que s'extén en grandesa en el llarg del temps. És una virtut. Per tant, les persones que realment són responsables i a la vegada escolten el seu cor, respecten les opinions dels altres, però construeixen un criteri propi i perseveren per assolir les coses, obtenen una gran collita. I la collita, com us deia abans, no té a veure tant amb el que tu has aconseguit que desitjaves, sinó amb el gruix que li has donat a la teva experiència, a la teva ànima, al teu ésser. En realitat, tots voldríem estar amb persones que siguin un exemple de virtuts en acció. Moltes gràcies per la teva pregunta. Mi nombre es Laura. Hola, Laura. Bueno, muchas gracias, muy inspirador. Tengo la siguiente pregunta. Escuchándote me dan ganas de transformar varias cosas en mi vida, ¿no? Pero siendo realista, sé que pasando esta puerta seguramente va a ser muy difícil. ¿Qué consejos prácticos nos podés dar para que no se nos haga tan difícil? 3. Ritual, comunidad y cambio de narrativa. Laura, comenzamos por el primero. Para aterrizar cualquier proceso dices, ¡buah! Esto es estimulante, pero ahora salgo por la puerta, hace frío fuera y el día a día se me va a comer. Como decíamos antes, todo proceso de transformación pasa más por la acumulación de microhábitos que por grandes aspavientos. Antes de entrar aquí, Quique, una de las personas que organiza esto, hablando de salud y de hábitos, nos decía, Quique, no me lo tengas en cuenta, pero lo voy a contar, porque es muy bueno el ejemplo. Decía, yo cada mañana me levanto y hago 60 flexiones, pase lo que pase. Y luego hace una serie de movimientos de flexibilidad de la columna, brazo, pierna, pero cada día, cada día, cada día. Y tú lo ves y está en forma y dices, bueno, pero son solo 60 flexiones nada más levantarse. Ya, pero es que en un mes son 1.800 y en un año son 20.000 y en 10 años son 200.000 y en 5 años es 1.000.000 de flexiones. Cualquier cuerpo tiene que notar ese impacto. Por lo tanto, ritualizar en pequeños movimientos la transformación que quieres incorporar. Porque hay algo en la transformación que es muy importante y es la atención y el silencio consciente. La sabiduría práctica nace de la reflexión, pero no hay reflexión sin quietud y no hay quietud sin la voluntad consciente de incorporar algo nuevo. Por lo tanto, introduce pequeñas microhabilidades que pueden ser cambios de dieta, cambios de movimiento. 10 páginas al día son 300 al mes, son 3.600 al año, son bastantes libros que vas a leer. Y no digamos aplicando la misma progresión que hemos hecho antes, ¿no? Tendrás una buena biblioteca en el acervo de tu lectura y experiencia. Por lo tanto, ritualizar en pequeños movimientos la transformación, ese es el secreto de los microhábitos. Primero, los microhábitos. El segundo es el cambio de narrativa. Es decir, en lugar de decir quiero perder 10 kilos, decir quiero ser una persona sana. Porque no se trata de 10 kilos, a lo mejor se trata de 8 o de 14, no importa, pero en un conjunto de hábitos que giren alrededor de ello. En lugar de decir quiero aprender a tocar la flauta, decir quiero ser buen músico. Por lo tanto, cambiar la narrativa y no centrarte en lo pequeño, sino, como decía Ortega y Gasset, pensar en grande, mirar lejos. Solo cabe progresar cuando se piensa en grande, solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Cambiar la mirada
hacia una mirada mucho más poderosa, dándote cuenta que lo pequeño te lleva a lo grande. Y eso también pasa, entonces, por generar un cambio en el diálogo interior. Darte cuenta, pillarte, cuando te estés saboteando. No soy capaz, no lo lograré, no vale la pena. ¿Quién está diciendo eso? ¿Es la voz introyectada de papá o mamá cuando éramos pequeños o de algún tío o algún maestro que cuando no teníamos la madurez suficiente como para cribar lo que nos decían, nos lo tragamos y lo incorporamos como un sistema operativo que no estamos cuestionando y que en realidad ya no se sostiene? Por lo tanto, ¿de dónde nace esa voz? ¿Qué me estoy diciendo? Y apuntarlo. ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué me estoy contando? ¿Que me estoy haciendo daño? ¿Que no me atrevo a dar el paso? Por lo tanto, fíjate, ¿no? La ritualización, los pequeños hábitos, el darte cuenta del cambio de narrativa y luego, sobre todo, nunca olvidarte del beneficio esperado. Y ahí es muy importante la visualización. Una visualización bien integrada, bien asimilada, en la que tú visualices y sientas con todos tus sentidos que aquello que estás anhelando se manifiesta y cómo transforma tu vida, es un elemento de motivación interna que además se ha demostrado con múltiples estudios en el ámbito del deporte, por ejemplo, que funciona muy bien. Y la quinta que se me ocurre tiene que ver con el valor de la comunidad. Si te cuesta, busca 3 amigas con las que salir a caminar juntos, o si no, baja la aplicación y haz el juego de la competencia de quién camina más. Apúntate a un club de lectura porque te verás en la necesidad de ir a la reunión y ya que lo quieres aprovechar, valdrá la pena que te hayas leído ese pequeño libro para poder generar el debate. Es decir, aquello a lo que tú no llegues por ti, juégalo con tu pareja, juégalo con unos amigos, porque el factor comunidad ayuda mucho a aterrizar y a motivarte cuando la motivación no sale de la voz interior. Yo te diría estas 5 ideas. Muchísimas gracias. El azar reparte las cartas, pero nosotros las jugamos, decía Shakespeare. Hemos hecho un viaje hablando de cómo el cambio nos cuesta porque nos implica enfrentar resistencias y la necesidad de adaptarnos. Hemos visto que la transformación es el cambio al cual le vemos sentido. Hemos visto que el sentido se sustenta en el amor. Y hemos visto que el amor es algo muy práctico, que pasa por querer comprender al otro y a nosotros, por querer cuidar al otro y a nosotros, y por poder inspirar a los demás y a nosotros. Hemos visto que la fuerza de la transformación puede ser total, pero que se ancla en cuestiones fundamentalmente básicas, profundamente humanas, y que esa transformación puede venir inspirada por un acontecimiento inesperado, pequeño, como puede ser que alguien que te quiere te tome la mano, o una llamada de un amigo que te diga, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Oye, sé que vas a salir a hacer una exposición. ¿Cómo te sientes? Y que te escuche activamente. Ahí la transformación vendrá regalada por la belleza de la vida, por el amor de otros, por circunstancias que nos abrazan. Pero también la transformación vendrá a veces disfrazada de enormes desafíos. Desafíos como enfermedades, desafíos como rupturas, desafíos como desengaños, como estafas, desafíos como incumplimiento de lo pactado, donde zarandeará tu confianza, no solo en la especie humana, sino incluso en la vida. Y quizás lo más desafiante es eso, darnos cuenta que es precisamente en esos momentos donde la herida se abre que tendremos que asumir que la cicatriz quedará para siempre. Pero quizás esa herida es el pasillo, es el camino, es el puente hacia una dimensión de nosotros mucho más empática, mucho más compasiva, mucho más amable, mucho más tierna, mucho más grata, mucho más humilde, mucho más humana, que supondrá un cambio de piel, una renovación radical de nuestro ser emocional, no solo físico, también espiritual, pero que en esa alquimia, en esa crisis crisálida, crisol, emergerá una posibilidad de una conciencia crística, compasiva, cercana, humana, que es la que realmente nos permite facilitar una transformación no solo a la vida propia, sino también a la vida ajena. Así que os deseo lo mejor, que encontréis sentido profundo en vuestra vida, que sepáis que podemos ser la causa de grandes transformaciones. No estoy diciendo que podamos lograr todo lo que deseamos, eso es una gran mentira. Por desgracia o por suerte, porque si no seríamos todos seguramente unos narcisistas insoportables,
No podemos lograr todo lo que deseamos, pero sí mucho más de lo que imaginamos. Y para hacerlo, ¿qué necesitamos? Imaginarlo y ponernos manos a la obra hacia ello, con los pies en el suelo y con la cabeza en las estrellas. Yin, Yang, Tao. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.